Una vez más, sean todos bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema número 15 de nuestro presente curso, el cual lleva por título El Purgatorio. En el catolicismo, el purgatorio se refiere al lugar donde se purifican las almas de los desencarnados, es decir, en donde purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Ese es el concepto que nos entrega el movimiento católico a nivel mundial. Ahora bien, la palabra purgatorio procede de la palabra latina purgatorium, que puede traducirse como ¿qué purifica? Y que deriva a su vez del verbo purgare, que es equivalente a limpiar, a purificar. Los iniciados definimos el purgatorio de la siguiente manera: como la región molecular inferior, es una zona de tipo sublunar en el astral sumergido, también conocido como cama loca secundario. Ese desde el punto de vista de las corrientes iniciáticas de la bendita logia blanca. Existen zonas moleculares inferiores, zonas moleculares sumergidas que están situadas más allá de la cuarta dimensión, y en tales zonas muchas almas que aspiran a la luz se purifican, ¿ve? Terminando de eliminar sus pecados y los rastros, las raíces de los mismos. De acuerdo a las enseñanzas del Dante, el purgatorio lo antecede el infierno y le sigue el paraíso. Dicho de otra manera, cuando un alma, en este caso fue condenada, pasa por el infierno en un proceso de purificación, porque hasta el mismísimo Averno, el Avicii, es decir, el infierno existe gracias a la misericordia del Padre Celestial, del Padre de toda paternidad. Y es un lugar, ¿verdad?, que si bien es cierto, es un tema que vamos a desarrollar próximamente, el tema número 17 de nuestro curso, existe, ¿verdad? Pero no como nos lo han pintado, como lo han dibujado muchas sectas religiosas, en donde dice que eternamente se quedan las almas. Eso no es así. Eso no es así. Puede pasar un alma purificándose miles de años, y de acuerdo al nivel de malignidad incluso podría ser millones de años, pero no por toda la eternidad. Lo normal es que pase un periodo relativamente largo, un alma condenada purificándose en el mismísimo abismo, y luego de que pasó por ese proceso de purificación, recordemos que la candela mata todo. Luego de que pasa por ese proceso de purificación, accede al purgatorio antes de poder ascender al paraíso. Por eso es que decimos que el purgatorio está antecedido por el infierno y luego de él aparece el paraíso. El purgatorio de Dante se divide en antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrestre. La estructura, digamos, moral del purgatorio sigue la clasificación tomística de los vicios del amor mal dirigido y no hace referencia a culpas específicas. Se divide en 7 giros, en las cuales se expían los 7 pecados capitales, a saber, la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Es decir, es en este caso una antecámara antes de llegar al paraíso, antes de llegar al cielo, pero repito, en el cual, como su nombre lo indica, se terminan de purgar y de eliminar, dicha con otras palabras, las 7 cabezas de legión. Al pie de la montaña se encuentra el antepurgatorio y en la cima de esa montaña el paraíso terrestre. Su estructura es peculiar a la del infierno, pues si aquel es un abismo, este, es decir, el purgatorio, es una montaña, y el orden de las penas sufre un giro muy inesperado. El camino de Dante va del pecado más grave al más leve, es decir, del pecado más terrible, que es el de la lujuria, ¿verdad?,
o amor que se excede, en este caso, en cuantía y en medida. Cada giro tiene un custodio angélico, es decir, cada nivel en el cual se van purgando nuestras penas. Hay un custodio angélico. Y precisamente los ángeles de la humildad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la solicitud, de la justicia, de la abstinencia y de la castidad, en cada giro, además, los que espían las culpas tienen ante sí ejemplos del vicio castigado y de la virtud opuesta. En pocas palabras, o dicho en síntesis, en cada uno de estos giros hay un ángel custodio que viene a representar la antítesis, el antípoda de aquella cabeza de legión, de aquel pecado capital, de la raíz de ese pecado capital que se está terminando de purgar o de purificar. Fíjense que es interesante porque a la entrada del purgatorio, aunque bíblicamente no aparezca descrito, desde el punto de vista espiritual, los seres despiertos, los grandes maestros de la luz, pueden dar fe de la existencia del mismo. ¿Ok? Y a la entrada del mismo hay un portero. Este portero es un ángel llamado Catón. Está sobre la grada superior. Es un ángel de extraordinaria belleza, imponente, terriblemente severo, terriblemente divino. Tiene en su mano derecha una espada desnuda que refleja rayos, una espada crística. Catón es el ángel del purgatorio. Él lucha en esas regiones moleculares por la libertad de las almas que han sido condenadas como consecuencia de sus propios pecados, de sus propios errores, del agregado psicológico, del ego, del diablo interno que no eliminó estando en vida o teniendo un cuerpo físico. Todo aquel que intenta penetrar en la región purgatorial se postra devotamente ante los pies del ángel Catón y le suplica misericordia, que por infinita misericordia abra las puertas del purgatorio, dándose antes pues 3 golpes en el pecho, esos 3 golpes simbólicos, en este caso hablando y reconociendo los pecados, las culpas del mismo. Entonces, como parte de la simbología para que el ángel Catón le pueda abrir las puertas del purgatorio, ¿verdad? El alma que está en pena, ante él postrado se da 3 golpes de pecho. El ángel luego escribe con su espada flamígera, con su espada crística en la frente del iniciado la letra P, repetida 7 veces. Entonces se escucha de sus labios la siguiente frase: procura lavar estas manchas cuando estés adentro. Procura lavar estas manchas cuando estés adentro, es decir, dentro del purgatorio. Las 7 P grabadas en la frente se borran poco a poco conforme el fuego luciférico y todas las semillas de Judas se van eliminando. En pocas palabras, esas 7 P vienen a representar los 7 pecados capitales, las 7 cabezas de legión, ¿verdad? Esos comandantes en jefe que detrás de ellos tienen legiones y legiones de diablitos, como lo decíamos hace rato, que se llaman lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, ¿verdad? Las 7 cabezas de legión. Y en la medida que el alma del hombre, de la mujer, arrepentido se va purificando, pues esas 7 P de manera progresiva se van eliminando como símbolo de purificación. El ángel del purgatorio, es decir, Catón, advierte que aquel que mira hacia atrás, después de haber entrado al mundo molecular inferior, pierde su trabajo y vuelve a salir por la puerta donde entró. Y fíjense que simbólicamente nosotros podemos hablar de la mujer de Lot, la cual todos nosotros sabemos que se convierte en una montaña de sal, pues a ella o a su esposo
se le advirtió que ninguno de los que se fuesen a salvar de la destrucción de Sodoma y Gomorra fuera a mirar hacia atrás. Nadie debía mirar hacia atrás. Ella desobedeció, se convirtió en una montaña de sal, simbolizando la petrificación de aquellos seres que viven, ¿verdad? En este caso, mirando hacia atrás. En pocas palabras, mirando hacia el pasado, a lo que fue, a lo que ya pasó, a lo que ya no existe. Lamentándolo mucho, es uno de los peores hábitos, malos hábitos que tenemos nosotros los seres humanos, e incluso por experiencia sabemos que normalmente nos causa sufrimiento, dolor, llanto, angustia, a veces hasta desesperación en nuestras almas, en nuestras conciencias, en nuestros sentimientos. Entonces, luego de entrar a la región molecular del purgatorio, no se debe mirar hacia atrás, solamente hacia adelante, como dice en mi pueblo, para atrás ni para agarrar impulso, porque todo aquel que mira hacia atrás se convierte en un fracaso purgatorial. En el purgatorio se debe marchar con firmeza de manera exclusiva hacia adelante, es decir, en este caso, ascendiendo hasta en lo que es el proceso de purificación, hasta poder acceder al paraíso antes de poder entrar al cielo. En el purgatorio debemos fritar o debemos freír las semillas del yo, es decir, eliminar completamente la semilla, las raíces de nuestro defecto psicológico. Porque si estas no son quemadas, si estas no son pulverizadas, si estas no son convertidas en polvareda cósmica, vuelven a germinar. Recordemos que el yo pluralizado también puede resucitar a semejanza del ave fénix de entre sus propias cenizas. ¿Ve? Por eso que hay que eliminar incluso las raíces más profundas de nuestros propios diablos internos, que no son otra cosa que el mí mismo, el yo, el agregado psicológico, el ego. Mis queridas y apreciados amigos y amigas, de verdad que queda de parte del iniciado realizar un trabajo consciente. Por eso es que este curso se llama de autoliberación espiritual, porque aquel hombre y aquella mujer, estando con cuerpo físico, estando en vida, efectúa sobre sí mismo la revolución de la conciencia, cambiando de manera, transformando, transmutando de manera radical su manera de pensar, sentir y actuar, y eliminando de manera especial todos y cada uno de los defectos psicológicos que en sus propias psiquis y que en su mundo interior habitan, pues en este caso, ¿verdad? Se convierte en un niño inocente, libre del pecado, libre del defecto, libre del error, y como consecuencia, cuando les toca desencarnar, no, en este caso, no va a habitar en el abismo. Es decir, no necesita el fuego del infierno para realizar una, digamos, depuración mecánica, ni mucho menos necesita pasar por un proceso purgatorial. Ese es el camino que les queda a toda alma que murió de manera irredenta, que desencarnó sin haberse redimido. Ese es uno de sus destinos. Primero pasa por el limbo, luego por el abismo, es decir, por el infierno, por último por el purgatorio, antes de poder acceder, en este caso, a lo que nosotros comúnmente llamamos el paraíso, antes de poder ingresar a los cielos o al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no entran las almas, en este caso imperfecta, con mancilla, con mancha, llena de errores o llena de defectos. Ese es el proceso normal que le toca a las almas perdidas. Sin embargo, como nosotros no queremos ser almas perdidas, en cuerpo físico, aquí y ahora, de instante en instante, repito, podemos realmente realizar, efectuar la verdadera revolución de la conciencia, la cual nos lleva a nuestra propia autoliberación espiritual.
Muchísimas gracias por su atención y como siempre, recuerda darle like a nuestros videos. No deje de suscribirte. Comparte con tus amigos, familiares, conocidos estas enseñanzas, porque forman parte de la misión que nosotros humildemente buscamos, en este caso, desarrollar en pro de todas las almas en esta humanidad. Como siempre, infinitas gracias por su atención y que la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo esté contigo y con toda tu